La Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con una planta de producción de nitrógeno líquido. Como muchas otras instalaciones del mismo tipo, está en continuo funcionamiento incluso durante el periodo de las vacaciones de docentes y alumnos. Estamos en el local de la Escuela de Medicina Veterinaria con el técnico Vladimir Jaiko Pariona, quien nos contará cómo funciona y qué usos tiene el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido se puede usar en muchas modalidades, ¿no? Tanto para inseminación y tanto en salud de la humana también, ¿no? Y nosotros en primer lugar estamos conservando con nitrógeno líquido el semen de toro o las pajillas del toro, ¿no? Ese es el tanque de 3 kilos, en los cuales ahorita estos son aquí tenemos las pajillas tipo de toros, razas y asimismo tenemos embriones aquí también, ¿no? Estas son las pajillas, ¿no? No podemos tener mucho al medio ambiente, además son segundos, ¿no? Estas son las pajillas que tenemos con el nitrógeno que estamos conservando, ¿no? Igualmente estamos conservando ahorita ovocitos también. 1, 0. Ahora les voy a mostrar cómo es el nitrógeno líquido, ¿no? Esto es la salida y aquí tenemos una manguera, es especialmente, debe haber un tanque, ¿no? Ahí está saliendo nitrógeno líquido, pero en el medio ambiente se pierde, como un gaseoso, ¿no? Desaparece. Este es el nitrógeno líquido. La Escuela Profesional de Medicina Veterinaria cuenta también entre sus diversos centros de experimentación con el Laboratorio de Reproducción Animal y Biotecnología, que entre otros objetivos tienen de llevar a cabo procesos de inseminación artificial en diversas especies de animales domésticos, para lo cual hacen uso del nitrógeno líquido. La médico veterinaria Lucy Zulcañaupa, egresada de esta escuela profesional, labora en este laboratorio como ayudante de investigación. Ella nos ilustrará a continuación sobre el trabajo que se realiza. Estamos en el área de fecundación in vitro de este laboratorio. Es un laboratorio que está en implementación en esta área. Hemos adquirido, por ejemplo, lo que es la incubadora de CO2 y oxígeno, que es para el cultivo de ovocitos para su posterior obtención de embriones por fecundación in vitro. También tenemos lo que es el flujo laminar, que es un aparato para trabajar de forma estéril todo lo que son las células y preparación de medios, que es importante para la fecundación in vitro. Y tenemos lo que son los estereoscopio, el microscopio, la platina térmica para trabajar a una adecuada temperatura todo lo que son las células y para facilitar su viabilidad, ¿no?, durante el proceso. Lo que tenemos acá es el equipo de criopreservación, que es el Cryologic CL5500, que es un equipo automático para la conservación de ovocitos de diferentes especies, por ejemplo de vacunos, de caprinos, de ovinos, de alpacas, y también lo mismo para la criopreservación de semen. Lo que hacemos, el proceso de criopreservación es, por ejemplo, obtener, en este caso de los ovocitos, obtener los ovarios en el matadero, en el camal, los transportamos a una temperatura adecuada de 37 grados centígrados para que haya viabilidad, ¿no?, del ovocito. Llegado acá al laboratorio, lo que hacemos es conservarlo acá en el baño María. Ese es el baño María, que también lo conserva a 37 grados centígrados durante el proceso de aspiración que vamos a hacer de los ovarios, ¿no? Después de haber aspirado los folículos, se obtienen los ovocitos, o sea, los gametos femeninos. Luego de eso se hace la búsqueda en el estereoscopio. Se hace una clasificación según calidad, y los que son de calidad A y B, según características morfológicas, se selecciona y luego se lleva, ¿no?, al proceso de congelación con un medio que es un medio crioprotector, que es crioloi, etilenglicol,
que es un medio que lo va a preservar el ovocito durante el proceso de que se va a someter a bajas temperaturas, que es menos 196 grados centígrados, ¿no? Luego de eso, de exponerlo, se carga en pajillas de 0.25. El ovocito se carga en esta pajilla pequeña. Luego de preparar el equipo ya para su proceso, se ponen las pajillas en esta parte de acá y automáticamente el equipo va a congelar, ¿no? El ovocito. La máquina ya sabe de cuánto a qué temperatura va a bajar, ¿no? Durante ese proceso, y aproximadamente en caso de ovocitos dura 1 hora el proceso. Luego que se ha cumplido el proceso ya se sumerge en nitrógeno líquido puro y se conserva indefinidamente, ¿no? Hasta que haya el momento